Vamos a iniciar ahora el curso de lo que es Introducción a la Teoría Electromagnética Clásica. Básicamente, hoy en día, como te darás cuenta, la mecánica, como la electrónica, está íntimamente ligada. Muchos de los aparatos caseros ahora son básicamente mecánicos eléctricos y muchos están íntimamente ligados con los conocimientos de fenómenos eléctricos y de fenómenos magnéticos. Claro, también toda la mecánica que va al caso. Entonces es muy importante tener claro, bajo el punto de vista de ingeniería, para todo estudiante que quiere llevar una carrera así, o para conocimiento general, lo que es una introducción a la teoría electromagnética clásica. Ahora, ¿qué estudia? Básicamente estudia la descripción y las leyes, esto es muy importante, descripción y las leyes que rigen los fenómenos eléctricos y magnéticos. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de comprender, estos fenómenos eléctricos y magnéticos, describiendo, o sea, haciendo un lenguaje matemático y formulando sus leyes. ¿Cómo son las leyes que rigen estos fenómenos? Ahora, el electromagnetismo es una teoría de campos. ¿Qué quiere decir eso? Ya hemos trabajado antes la teoría de campos cuando vimos el campo gravitacional, si te recuerdas. Pero ahora vamos a trabajar, por ejemplo, ya sea con una carga o con un imán. Y resulta ser que si yo tengo una carga acá o un imán acá, entonces, ya sea la carga o el imán o ambos, perturba el espacio a su alrededor, estableciendo ciertas propiedades a las cuales se le asocia una estructura matemática para su descripción. Te quiero mostrar esa idea de campo. Fíjate bien, acá tenemos una pelotita de hidropor bañada con una tintura negra con tendencia conductora. Acá tenemos una esferita de metal hueca por dentro, unida a una barra no conductora. Obviamente este material es conductor. Ya poco a poco vamos a ir definiendo qué se entiende por un material conductor, qué se entiende por un material no conductor y otras definiciones. Pero en este momento quiero que observes, porque lo que quiero poner en evidencia es esta idea que te digo. El electromagnetismo es una teoría de campos. Entonces, tenemos esto acá. Luego te presento una regla de plástico, que también es no conductora, y un paño de seda. Acá, básicamente, estoy tratando de que la regla tenga una propiedad fundamental, que es que los átomos, por así decirlo, o su naturaleza material es neutra. Ahora acerco la regla a la esfera metálica. Como observarás, la pelotita que está aquí al lado, básicamente, no se ve perturbada. Está tranquilo. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a frotar acá y acerco. Fíjate, aquí hay algo, en este espacio de acá hay algo. Y acá hubo algo también en este espacio que perturbó a esta pelotita. ¿Entiendes? O sea, una carga, por ejemplo, perturba el espacio a su alrededor estableciendo ciertas propiedades. ¿Te das cuenta? O sea, acá yo no lo miro, pero puedo observar el efecto. Mira esto. Acerco acá, ahora pongo mi dedo. Y la pelotita allá queda oscilando como si fuera un sistema mecánico de un péndulo simple. Ahora quito mi dedo. Fíjate bien, ahora quito la regla. ¿Qué pasó ahí? Esas son preguntas que nos vamos a ir haciendo. Pero mira, ahí hay un efecto de campo. ¿Por qué? Porque algo está perturbando el espacio alrededor. Y esa perturbación en el espacio tendrá ciertas propiedades y le vamos a asociar un carácter matemático para su descripción. Ahora, a través de la historia se sabe que existen dos tipos de cargas, positivas y negativas, donde cargas de igual signo
se repelen y cargas de diferentes signos se atraen. Eso ya es conocido por nosotros. Entonces, ¿qué podrías decir aquí? Acá mira, por ejemplo, está experimentando todavía un efecto de carga. Pero mira, ahí se está atrayendo. O sea que básicamente podría decir que estoy jugando con los dos tipos de carga. ¿Y qué pasa cuando toco y retiro la regla? Pero acá te estoy mostrando que si hay dos tipos de cargas según los estudios a través de la historia, cargas de igual signo se repelen y cargas de diferentes signos se atraen. Entonces, ¿cómo será el proceso de carga? ¿Cómo se transfiere una carga del paño a la regla o de la regla al paño? ¿Quiénes son los culpables? Entonces, eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Acá puedes observar otra vez el efecto de campo. Pongo mi dedo, todo queda tranquilo. Quito mi dedo, quito la regla y se observa ahí. ¿Qué dirías tú? ¿Será una atracción o repulsión? O sea, ¿será que cambian de polaridad, de cargas positivas a cargas negativas de vez en cuando? ¿Cómo lo explicarías? Ahora, cuando me refiero a una teoría electromagnética clásica, es porque su fundamento teórico, todo lo que está fundada esa teoría, está basada en la mecánica clásica o en la mecánica de Isaac Newton. Se sigue utilizando el concepto de, por ejemplo, de objetos cargados, ya sea positiva o negativamente, como partículas. Así como trabajamos la pelotita de tenis, por ejemplo, como una partícula. Se sigue tratando la idea de una trayectoria, de cantidades cinemáticas, su posición, su velocidad, su aceleración. También se utilizan las leyes de Newton para describir el movimiento de las cargas. Y más, energía, todo lo que hemos visto en todos los cursos anteriores, tanto en la física básica como en la física 1, que hemos trabajado. A continuación, entonces, comenzamos con el primer capítulo, que le vamos a titular Carga y Materia. Empezamos entonces con el primer capítulo, que es Carga y Materia, y veamos, los objetos a nuestro alrededor, como por ejemplo una pelota, el aire, una planta, una preciosa plantita acá, nuestro cuerpo, todo, por así decirlo, está estructurado de materia, la cual nos brinda localizarnos en el espacio-tiempo. Es obvio, ¿no? Tú estás ahí, yo estoy aquí. Posee energía, como por ejemplo, ya sabes, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que este cuerpo, ya sea por ejemplo la pelota, o ya sea por ejemplo este objeto imantado, o esta regla, o la planta, posee otras propiedades, como masa, volumen, densidad, temperatura, energía mecánica, energía interna, momento dipolar eléctrico, y también un momento dipolar magnético, y más. O sea que, en pocas palabras, todos los objetos materiales poseen ciertas propiedades. Ahora, básicamente, la pregunta fundamental es, ¿de qué está hecha la materia? Esa es la idea central. Se puede considerar a la materia estructurada por átomos. Estructurada por átomos. O sea, los átomos se consideran como los componentes básicos de la materia. Pero, ¿y los átomos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues agarras una tabla periódica y aquí podrás ver todo este conjunto de átomos. El más fundamental de todos y el más simple, el más abundante en el universo es el átomo de hidrógeno. Después le sigue el átomo de helio. Después el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, así sucesivamente. Aquí en la tabla periódica puedes ver una cantidad de átomos
Y todos ellos pues tendrán sus propiedades. Aquí lo puedes averiguar en la tabla periódica. Pero lo importante es que estos átomos estructuran la materia. ¿Ya? Son los componentes básicos de la materia. Esa es la idea fundamental. La siguiente pregunta será, ¿cómo es el átomo? ¿De qué está constituido? ¿Cómo es su estructura interna? Esta es la curiosidad. ¿Cómo es el átomo? Entonces, a través de la historia, se han hecho modelos de diferentes formas de cómo uno puede imaginarse el átomo, verlo, cómo se estructura, para decir, bueno, ese es el átomo. Y se han hecho muchos modelos. En vista de que la estructura básica de la materia está dada por los átomos, es conveniente dar un vistazo general sobre lo que son modelos atómicos. Empecemos, por ejemplo, con los filósofos Demócrito y Leucipo, 400 años antes de Cristo. Ya imagínate, 400 años antes de Cristo. O sea que la materia, decían ellos, está constituida de pequeñas partículas que le llamó átomo. Ahí nace la palabra átomo, que en griego significa indivisibles. Otra propiedad que le dio Demócrito y Leucipo es que el átomo debe ser eterno e inmutable. Ahí lo tenemos entonces. Ahí está el primer modelo que no se hizo bajo un punto de vista experimental, sino que se hizo bajo un punto de vista filosófico. Pero ya queda claro lo que es constituida de partículas y ahí nace la palabra átomo. Luego, según la historia, pasaron más de 2200 años. Y en 1808, fíjate, es una fecha muy cercana a nuestro tiempo, comparado con 2200 años. En 1808 se establecen las leyes clásicas de la química. Aparece el modelo atómico de Dalton. Dalton retoma la idea de Demócrito, que la materia está compuesta de partículas a las cuales llamó átomos. Luego, el modelo de él era como si los átomos fueran pequeñas esferas, donde hay diferentes átomos, cada uno con sus propiedades. Luego, los compuestos se forman al combinarse diferentes átomos en proporciones sencillas. Como por ejemplo, acá te estoy simulando, según Dalton, lo que es la molécula de agua, donde está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O. He ahí entonces la idea central de Dalton. Luego aparece el modelo de J.J. Thomson. Para 1897, fíjate bien, 1897, en el estudio de la conductividad eléctrica de gases a bajas presiones, Thomson, trabajando con los rayos catódicos, como puedes ver acá, tú ves claramente los rayos catódicos, ves esos rayos. Y bueno, uno se pregunta, ¿de qué están hechos esos rayos? Aparte, cuando te darás cuenta, son desviados por un campo magnético. Esta desviación de los rayos con un campo magnético dio la idea a Thomson de que eran partículas cargadas eléctricamente. ¿Pero qué tipo de partículas eran? Esa es la parte fundamental del experimento acá. Ahora, Thomson, trabajando con los rayos catódicos, como acabas de ver, propuso que los rayos no son más que partículas cargadas eléctricamente, a las cuales llamó electrones. Y lo vamos a simbolizar con una E y una rayita acá, como simbolizando un signo negativo. Ya vamos a ver qué significa eso. Lo importante del experimento de Thomson es que él vino y simplemente dijo, ahí hay partículas cargadas eléctricamente, pero él no sabía que eran electrones. Pero lo interesante es que él propuso que esas partículas tenían que ser electrones y decidió medir la relación entre la carga de esa partícula, o sea, del electrón, respecto a su masa, y le dio este valor. Luego se propuso a medir su carga para obtener la masa,
pero estuvo un poco dificultoso la parte experimental, hasta que en 1909 el experimento de Milligan de la gota de aceite tenía como objetivo medir la carga del electrón. En su experimento la carga del electrón vale 1.021733 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta va a ser llamada, como vamos a ver, la carga fundamental y la carga más pequeña en la naturaleza bajo el punto de vista atómico. Ya teniendo entonces la carga del electrón, el propósito era encontrar, o encontrándose así, la masa de este electrón. Ahora, el modelo que propone J.J. Thomson es semejante al de Dalton en el sentido en que lo imagina como una esfera, como una nube esférica, y esa nube esférica, toda ella está cargada positivamente, tanto en su exterior como en su interior. Toda la esfera está cargada positivamente. Y luego propone es insertarle a las cargas negativas, que son los electrones, como si fueran pasas dentro de un pudín. Y ahí entonces propone su modelo, donde tiene una gran esfera positiva, y dentro de esa esfera se colocan los electrones, básicamente. Ese sería el modelo de Thomson. Luego, seguimos con el experimento de Rutherford. Estamos ahí por el año 1910, el cual le dio la primera estructura al átomo. Y esto es muy importante, la estructura al átomo, porque en la época de los filósofos Demócrito, básicamente ahí no había, ellos decían que el átomo no tenía estructura, era indivisible, era eterno. Con Dalton tampoco, simplemente era una esfera que tenía ciertas propiedades, pero es con Rutherford donde se da la primera estructura al átomo. ¿Cómo así? Pues mira, Rutherford estaba estudiando en aquellos tiempos lo que era la radioactividad y mostró por medio de un elemento radioactivo que habían partículas que salían de ese elemento. Al hacer un experimento donde las partículas pasaban por medio de un campo eléctrico, estas partículas se desviaban de diferente manera. Una de ellas tomaban esta dirección, donde le llamó rayos beta. Hoy sabemos que los rayos beta no son más que un montón de electrones de movimiento con alta velocidad. Luego aparecen los rayos gamma. Los rayos gamma no están compuestos de partículas, son ondas electromagnéticas, bajo el punto de vista clásico. Es una onda electromagnética. Luego hay otra desviación, y estas son hechas por rayos alfa. Hoy sabemos que los rayos alfa no son más que el núcleo, como vamos a ver, del átomo de helio. Ese núcleo del átomo de helio está compuesto de 2 protones y 2 neutrones. Básicamente tiene carga positiva con un valor de más 2e, donde e es la carga fundamental. En el experimento de Rutherford, como puedes observar, básicamente él puso una lámina muy delgada de oro, disparó un montón de rayos alfa, como puedes ver acá. Estos rayos alfa eran partículas positivas, y entonces resulta ser que de unas 20.000 partículas, solo una rebotaba en dirección diferente. O sea, imagínate esto, por ejemplo. Acá tenemos los átomos de que componen la lámina de oro, y por aquí vienen las tales partículas cargadas alfa. Si hacemos evidencia acerca del átomo de J.J. Thomson, es lógico pensar que todos estos átomos eran cargados positivamente, por así decirlo. Y entonces, cuando una partícula alfa venía por acá, era lógico que tenía que desviarse, porque acuérdate de este principio: cargas de igual signo se repelen. Todo ese gran núcleo, según el modelo de Thomson, era una de carga positiva. Y entonces todas estas partículas que venían acá se desviaban. Ya que venía por acá, se desviaban. Pero ¿qué pasa? Que en el experimento de Rutherford se observa que el montón de partículas
pasan de largo, todas ellas pasan, hasta que de repente una viene y se desvía. Viene otra por acá y se desvía. Pero de alrededor de unas 20.000 partículas alfa, una de ellas se desviaba. Mira qué cosa más contradictoria. O sea que era una gran cantidad de partículas que se detectaban por este lugar, mientras que muy pocas se detectaban en el sentido de que se desviaban de su trayectoria. Entonces, básicamente, en su modelo matemático, la única explicación que Rutherford dijo, bueno, aquí está básicamente el átomo. Y se imaginó acá así. Y en la teoría venía la partícula alfa y utilizó toda la teoría mecánica sobre la dispersión cuando la partícula estaba muy alejada de lo que era ese puntito que está ahí. La partícula pasaba de largo o, mucho cuidado, la partícula se desviaba cuando ya se acercaba por acá, modelo de dispersión. Utilizando la teoría de la dispersión de partículas, llegó a la conclusión de que la carga positiva no estaba distribuida según el modelo de Thomson, sino que estaba ubicada en un espacio muy pequeño, pero tan pequeño. Y la pregunta es, ¿qué tan pequeño? Hay una unidad que nos va a interesar que se llama un Fermi. Que se escribe así, un Fermi. Un Fermi equivale a decir 10 a la menos 15 metros. Imagínate, 10 a la menos 15 es algo muy pequeño. 10 a la menos 6 es una millonésima. Imagínate un metro y lo divides en 1.000.000 de partes, vas a tener una millonésima de metros. Sería 10 a la menos 6. Una billonésima, o sea, 1.000.000 de millones. Si dividimos un metro en una billonésima, o sea que 1.000.000 de millones de pedacitos. Imagínate, ni yo me logro imaginar, sería 10 a la menos 12, a la menos 12. Y aquí tenemos 10 a la menos 15. O sea que todavía hay 10 a la menos 3, hay 1.000 partes de una billonésima. Ahí vamos a encontrar entonces un Fermi. Pues resulta ser que el modelo de Rutherford dice que el núcleo tiene una aproximación de un diámetro, imaginándolo en forma circular, como una esfera. Ahí tiene un diámetro del orden de un Fermi. O sea, 10 a la menos 15 metros. Luego dice que los electrones están alrededor, vamos a ponerlo aquí así por ejemplo, están alrededor fuera del núcleo, y así, pero que se encuentran orbitando, digámoslo así, alrededor de él. ¿Qué tipo de trayectorias? Pues no es tan preocupante en este momento, simplemente dice que están orbitando los electrones por ahí, como si fueran partículas, están por ahí orbitando. Puede ser cualquier tipo de trayectoria, la más sencilla sería una circular, pero que el orden donde ellos se encuentran es de 10 a la menos 11 metros. Aquí tenemos un orden de 10 a la menos 15 metros. Este 10 a la menos 11 metros, escrito en las unidades de Fermi, sería de decir 10.000 Fermi. Imagínate, ¿qué significa eso? Bueno, mira pues, imagínate, aquí está el núcleo, por ejemplo, donde, bueno, su diámetro tiene un tamaño de un Fermi. Pues Rutherford dice que en este pequeño núcleo está casi el 99.9999, etcétera, etcétera, % de la masa del átomo. Y que ahí se encuentra toda la carga positiva. Como vamos a ver, se van a hacer los llamados protones.
También ahí adentro se encuentran los llamados neutrones, como veremos más tarde. Pero en este momento Rutherford nos dice que en ese pequeño espacio de este orden está casi concentrada toda la masa y ahí está la carga positiva. Luego, en un orden de 10 a la menos 11 metros, o sea, 10.000 Fermi, están los electrones. Para efectos de medición para nosotros, que haz de cuenta que la pelotita tiene un diámetro de 1 metro. Ahora, ¿dónde estaría el electrón? Bueno, si esto tiene un diámetro de 1 Fermi y el electrón se encuentra, por así decirlo, fuera del núcleo, a una distancia de aproximadamente 10.000 Fermi, quiere decir que un electrón se encontraría a 5.000 Fermi de distancia. Viéndolo como radio, 5.000 Fermi. Pero si lo ves como metros, si esto tiene 1 metro, o sea, el radio donde estaría ubicado el primer electrón sería de 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros. Imagínate eso. Si esto fuera de 1 metro, el núcleo, ¿dónde estaría el primer electrón? ¿Cuánto tendríamos que caminar para encontrar al primer electrón? 5 kilómetros. ¿No te parece increíble? Por eso es que dicen que el átomo básicamente está vacío, donde toda la carga positiva está concentrada en un pequeño espacio y los electrones están fuera de ese pequeño espacio llamado núcleo, a una distancia muy lejos de él. Y ahí entonces lo que se llama la primera estructura del átomo. Ya una vez ya se va entendiendo esa idea. Entonces, básicamente, aquí aparece lo que es aquella expresión famosa de un átomo, donde tenemos ahí un núcleo, algo muy pequeño, y alrededor de él, bueno, pues están comenzando a aparecer lo que son los electrones. Ahora, en este modelo hubo un pequeño fallo, y es que resulta ser, y esto es interesante, porque, digamos, está el núcleo, y está el electrón aquí girando según la teoría de Rutherford, está girando acá. Pues resulta ser que según la mecánica clásica, cuando un electrón está girando, supongamos en una órbita circular, entonces él experimenta una fuerza radial y hacia el centro, que es lo que vamos a ver más adelante como la ley de Coulomb. Pero esa fuerza que experimenta el electrón implica que lo acelera, según las leyes de la mecánica. Y una vez que está acelerado, radia ondas electromagnéticas. Y al radiar esas ondas electromagnéticas, el electrón va perdiendo energía. Y entonces resulta ser que en el modelo de Rutherford no explica qué es lo que está pasando, sino que el electrón va perdiendo energía, saca un espectro de luz de diferentes colores, hasta que de repente colapsa en el núcleo. Y eso no se observa. Lo que se observa a diario es una gran estabilidad de la materia. O sea que en pocas palabras algo está mal. Aunque el modelo explicaba muchas cosas, pero no explicaba la estabilidad del átomo. Entonces aparece otro modelo, que es el que ya llamamos el modelo de Bohr. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a presentar la videoclase de electrostática. Pues bien, la electrostática es el estudio de las propiedades e interacciones entre los cuerpos electrizados, pero en reposo. Fíjate que todo este capítulo tiene como nombre eléctrico, electrizado, electrostática. Esta es la palabrita clave, electro. Electrón. Por lo tanto, todo va a tener que ver con esta partícula fundamental y las propiedades que genera en los cuerpos. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Veamos lo que significa carga eléctrica.
Pues bien, es una magnitud, pero que nos va a indicar el exceso o defecto ¿de qué? De electrones. Electrón le vamos a poner así. Pero ojo, este exceso o defecto se manifiesta después de una interacción. Listo. Esa es la clave de todo el concepto de electricidad. No, interacción. Entonces, si hay un exceso de electrones y los electrones tienen carga negativa, eso nosotros lo sabemos de anteriores temas, de anteriores capítulos, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que está cargado negativamente. Y si tiene por defecto, está cargado positivamente. Por lo tanto, si frotamos una barra de vidrio, por ejemplo, con otro material como seda, el vidrio adquiere una carga positiva y la seda quedará con carga negativa. Bien, a manera de introducción veamos las tres partículas subatómicas básicas: electrón, protón y neutrón. Bien, aquí tenemos las partículas fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón, su carga y su masa. Este es un valor que te tienes que aprender: la carga del electrón, negativo, es igual que la carga del protón, pero uno es negativo y otro es positivo. Aquí es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Nos faltó decir que en el sistema internacional la unidad de la carga eléctrica es el Coulomb. Y se le pone C mayúscula. ¿Ok? Bueno. La masa, fíjate que esta es una masa despreciable, casi 9,11 por 10 a la menos 31. Menos 31. 31 ceros a la izquierda. El protón, 1,67 por 10 a la menos 27. Casi 1000 veces, ¿verdad? Hay orden de 4 ceros. Entre 100 y 1000 veces. Y el neutrón tiene la misma masa que el protón. Masas ínfimas. Por lo tanto, todo lo que estudiaremos en este capítulo es con referencia al electrón. Ahí está. Entendido como la interacción electrónica, valga la redundancia, de dos cuerpos, ese intercambio que ocurre de esta partícula fundamental. Bien, ya que estamos hablando de electricidad, veremos las formas en las que se pueden electrizar los cuerpos. Bien, los cuerpos se pueden electrizar de las siguientes formas. Ya sabíamos lo que es electrizar, ¿verdad? Por frotamiento. Lo habíamos visto, lo habíamos mencionado. En dos cuerpos eléctricamente neutros, por resultado de frotamiento o la fricción, que es lo mismo, las cargas pasan de un cuerpo a otro. Eso es electrizar. Y los cuerpos se cargan, por lo tanto, con electricidades de diferentes signos. Habíamos visto el ejemplo de frotar una varilla de vidrio, es el clásico ejemplo, con un paño de seda. O el del peine, ¿verdad? Lo frotas, por ejemplo, contra una tela y luego acercas el peine a unos papelitos que ponen ahí y de pronto se pegan los papelitos al peine. ¿Sí? Porque uno de los elementos se carga positivamente mientras el otro se va a cargar negativamente. Otra manera de electrizar sería por contacto. Esto sucede entre dos cuerpos conductores. Los ponemos en contacto y estando por lo menos uno de ellos cargado, se va a establecer, por supuesto, una transferencia de cargas debido a la diferencia de potencial entre las superficies de dichos contactos. Aquí está, para reforzar la idea: frotamiento, dos cuerpos eléctricamente neutros; contacto, dos cuerpos conductores, y hay carga, por lo tanto se establece una diferencia de potencial, a diferencia de los anteriores. Mientras aquí las cargas pasan de un cuerpo a otro, aquí hay transferencia. ¿Ok? Y el último sería la inducción, que se da entre un cuerpo electrizado y un cuerpo neutro. Imagínate aquí una esfera neutra. Y bueno, por aquí un cuerpo que está cargado
positivamente. Ahora acercamos la esfera a esa distancia. ¿Qué va a pasar? Fíjate que aquí va a haber un exceso de carga negativa en esta zona, la que se acerca a la carga positiva. Y aquí, por supuesto, va a ser exceso de cargas positivas. Eso es lo que está pasando. A este se le llama inductor y al otro se le va a llamar inducido. Por lo tanto, la inducción se genera cuando un cuerpo electrizado se acerca a un cuerpo neutro, lo que va a ocasionar en este cuerpo que estaba neutro una distribución de cargas de tal forma que en un extremo hay cargas negativas, las que se acercan por supuesto a este inductor, cargas opuestas se van a atraer, y por el otro lado va a haber un exceso de cargas positivas. No olvidar, 3 formas de electrización: frotamiento, 2 cuerpos eléctricamente neutros; contacto, 2 cuerpos conductores; inducción, un cuerpo electrizado y un cuerpo neutro, mediante esta forma. Veamos ahora propiedades de la carga eléctrica. Pues bien, la primera propiedad que vamos a estudiar es la cuantificación. Cuantificación quiere decir cantidad, ¿verdad? Resulta que la carga de un cuerpo puede ser solamente múltiplo entero de la carga de un electrón. Esto es una fórmula. Y tiene cierta lógica lo que acabamos de mencionar, ya que si todo consiste en un intercambio de electrones, un intercambio electrónico, por supuesto que la carga del cuerpo va a quedar determinado o se va a establecer en función de esta como que medida que es el electrón. Por lo tanto, solamente puede ser un múltiplo entero de aquella. Al ser ese electrón la unidad fundamental de intercambio, o sea, no puede ser medio electrón, no puede ser 3/4 de electrón, no puede haber una interferencia así. Tiene que ser un múltiplo entero. Si hacemos una metáfora con el comercio, con la economía, la electrónica sería como todo el sistema financiero y la moneda de cambio sería el electrón. Entonces tú no puedes pagar con media moneda, no existe, no vale nada, o medio billete. El billete vale entero, lo mismo que una moneda. Bueno, puede estar un poquito deteriorada, pero no puedes partirla por la mitad y decir que vale la mitad, ¿verdad? Más o menos por ahí va la idea. Esa es la primera propiedad fundamental. Con esta se resuelven muchos problemas. Esto es la carga del cuerpo, por supuesto se establece en Coulomb. N pertenece a cualquier número entero, o sea, 1, 2, 0 inclusive, negativo, positivo y negativo. Ya sabíamos los números enteros y bueno, es la carga del electrón. La segunda, la carga se conserva. Conservación de la carga. ¿Cómo se entiende esto? La carga total de un sistema aislado permanece constante. Eso es lo que tenemos que recordar también. Esto significa que, ¿recuerdas cuando hacíamos la clase de química de que la materia no se crea ni se destruye, de Lavoisier? Aquí igual. Esto es lo que significa la carga no se crea ni se destruye, solo se, en vez de decir transforma, vamos a decir solo se transmite, ya que de eso se trata esto, de un cuerpo hacia otro. Entonces, cada vez que en física veas conservación, quiere decir eso, que no se crea ni se destruye, solo se transmite, se transforma en otra cosa. Y bueno, la última propiedad, la carga es invariante. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga eléctrica de una partícula permanece igual sin importar la velocidad con que se mueve. Leyes electrostáticas. Hay 2 leyes, la ley cualitativa y la ley cuantitativa. Cualitativa quiere decir de calidad y cuantitativa me refiere a cantidad. Esas 2 leyes me van a permitir resolver la mayoría de problemas de electrostática con relación a la fuerza de atracción o de repulsión electrostática. Bien,
Veamos la ley cualitativa. La ley cualitativa es sencilla porque me dice que cargas del mismo signo se rechazan y de signo contrario se atraen. Es decir, si yo tengo aquí una carga positiva y una carga positiva, fíjate que esto es lo que va a pasar. La fuerza se va a dirigir así y esta se va a dirigir así. Fuerza, unidad vectorial. ¿Ok? Vector. Fíjate, qué interesante, se van a repeler. Ahora, si este es negativo y este también es negativo, entonces se van a repeler. Eso es lo que dice la ley cualitativa. Que en vez de escribir su enunciado, con este gráfico creo que queda clarísimo. Ojo que esto ocurre, esto se cumple, es una ley universal. Por lo tanto, su dominio es el universo mismo. Algunos dicen que esto también se cumple en la psicología con las personas. Personas de cargas opuestas, si hacemos analogía con la psicología ahora, de personalidades opuestas se atraen. Y de similares características se rechazan. Esa es la ley de calidad cualitativa. Aquí está. Le ponemos una flechita para indicar que es una magnitud vectorial. Ojo, que aquí está el sentido, ¿no? Bien, eso es lo que quiere decir. Entonces, si tengo una carga positiva y una carga negativa, mira cómo se van a atraer. Y si tienen el mismo sentido, o sea, si ambas tienen cargas positivas, se van a repeler aquí. Negativos se van a repeler. Pero si tienen diferentes cargas positivas y negativas, se van a atraer. Eso es lo que quiere decir la ley cualitativa. Pero la ley cuantitativa, que también se le conoce como la ley de Coulomb, ¿verdad? Vamos a poner aquí, o de Coulomb, establece que la fuerza de atracción o de repulsión electrostática, o sea, lo que hemos visto aquí, estas son directamente proporcionales al producto de sus cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Y por supuesto la dirección de la fuerza está dada por la recta que une las partículas. Ya con esta ley puedo establecer cálculos matemáticos. Bien, veamos el esquema. Por lo tanto, por la ley cualitativa me doy cuenta que se van a repeler ya que ambas son positivas. Este le voy a poner F, como es vectorial le pongo una flechita ahí. Este también es F. Esa es la fuerza de repulsión. Distancia. Y esto es carga 1. Y este es carga 2. Entonces, esa fuerza va a ser igual a K, que es una constante, por Q1 por Q2 entre D cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza de atracción o de repulsión electrostática, Coulomb dijo, se puede cuantificar y estableció una fórmula para establecer la cantidad matemática. Listo, esa es la fórmula. Donde F, por supuesto, es la fuerza, estas son las cargas, D es la distancia y K es la constante de Coulomb. Bien, aquí tenemos la F que significa fuerza, ¿verdad? Q, como habíamos dicho, la carga. Si trabajamos en el sistema internacional, entonces la fuerza la vamos a expresar en Newton, la carga en Coulomb, la distancia, por supuesto, en metros, y la constante de Coulomb, bueno, aquí tenemos las unidades, Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Bien, con esta fórmula se va a llevar a cabo todos los cálculos matemáticos con respecto a este capítulo de electrostática. Y por supuesto, tenemos que recordar nuestro capítulo de estática y de análisis vectorial. Recuerda que K es una constante. Esto quiere decir que siempre va a valer lo mismo cada vez que utilicemos esta fórmula. Su valor es 9 por 10 a la 9. Un valor fácil de recordar. Bien, ahora sí, ya estamos listos para resolver ejercicios.
Veamos el siguiente ejemplo. Para dos cargas eléctricas positivas de 3 por 10 a la menos 4 coulomb, separadas a una distancia de 3 metros, calcular su fuerza de repulsión. Vamos a dibujar las cargas y recuerda que este es el procedimiento para resolver ejercicios por más complicados que sean o simples. No va a cambiar eso. Ahí está. Dice que son positivas, entonces pongo positivas. Por lo tanto, como son positivas, voy a aplicar mi ley cualitativa. Esto que está aquí es la ley cualitativa. Nada más. La fuerza de repulsión. ¿Sí? Bien, ya aplicamos la ley cualitativa. Voy a poner aquí ley cualitativa. Sigamos con los datos. La carga 1, 3 por 10 a la menos 4 coulomb, y la carga 2 vale lo mismo. Dos cargas que valen lo mismo, 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Separadas una distancia de 3 metros. Bien, esto es la distancia. Vemos que todas las unidades están en sistema internacional, así que no hay ningún problema. Luego me están pidiendo calcular la fuerza de repulsión, o sea, me están pidiendo la ley cuantitativa. Por lo tanto, tú dices, bueno, fuerza es igual a K Q1 por Q2 entre distancia al cuadrado. Y vas a reemplazar. Eso es todo. Puedes poner aquí tus datos si quieres, ¿no? Q1, 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Q2, para tener un mayor control del ejercicio. Distancia, todo está en sistema internacional, entonces no hay ningún problema. Y tu constante, que es 9 por 10 a las 9. Bueno, aquí es Newton, por supuesto, metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Yo quiero hallar F, así que voy a tener que resolver todo lo que está ahí. En vez de K, voy a poner 9 por 10 a la 9. En vez de Q1 vas a escribir esto. O sea, 3 por 10 a la menos 4. Y aquí también, 3 por 10 a la menos 4. En el denominador voy a poner distancia, pero al cuadrado. Como todas las unidades están bien, solamente pongo los números. Y listo, creo que ya tenemos la respuesta. Aquí multiplicas los números, 9 por 3 y por 3. ¿Sí? Los puedes poner juntos, así. Y luego las potencias de 10. Tengo aquí 10 y aquí 9, menos 4, menos 4. Se van a sumar. Y en el denominador sería 9. Fíjate que en vez de multiplicar yo puedo, de repente, si quiero abreviar un poco, este 9 cancela con este 9. Y se quedó solamente 3 por 3, 9. Luego, 10. Fíjate, hago esta operación. 9 menos 4, 5. 5 menos 4, 1. Por lo tanto, fuerza tiene que ser igual a 9 por 10, 90. 90 newton. Solución. Aplicando la ley cuantitativa. Y esta es la manera como se resuelven esta clase de ejercicios en este capítulo de electrostática. Insisto, desde el más simple hasta el más complejo. Las siguientes esferas conductoras del mismo radio poseen cargas de más 90, menos 20, más 20. Mira, tienes aquí tus tres carguitas. ¿Ok? Una es más 90 coulomb, la otra es menos 20 coulomb y otra más 20 coulomb. ¿Qué ocurre cuando tú las juntas? Principio de conservación de la carga eléctrica. ¿En qué consiste ese principio? Pues bien, recuerda que en el universo hay una idea general de equilibrio,
Te la pongo fácil. Imagínate que tú agarras algo que se encuentre caliente o frío. ¿Qué es lo que va a pasar? Si agarras algo que está caliente, tú vas a calentarte, por supuesto. Y eso que está caliente se va a enfriar un poquito, hasta que lleguen a un equilibrio. Pero ese equilibrio está en función de lo que había. O sea, no es que entre algo ni salga algo. Simplemente es como una transformación. Todo se transforma, nada se crea. Conservación y equilibrio. Conservación y transformación. En eso consiste el universo. Veamos. ¿Cuánto es la carga entonces total? Tú dices. ¿Cuánto es lo que había? Esto no va a variar, ojo. Se cancela, entonces te quedó 90. Esto que está aquí es la carga que había, inicial. La final va a ser la misma, pero ahora va a estar equilibrado. ¿Por qué? Porque se han juntado. Esos dos principios tienes que tener presentes porque ocurren para todos los fenómenos. Si 90 repartes entre 3, cada una va a ser de 30 Coulomb. Y esa es tu respuesta, por lo tanto. Entonces recuerda tus principios. Básate en ellos siempre. Acá era más. Por lo tanto, principio de conservación, en este caso de la carga eléctrica. Inicialmente había 90. Cuando se juntan, ocurre el equilibrio. Por eso cuando se separan, todas tienen la misma carga y cuando sumo me da 90. Las dos dinámicas que mueven el universo. Listo, esperamos haber aclarado algunas dudas. Nos vemos, cuídate, chao. Dado el gráfico indicar verdadero o falso, el conductor está descargado inicialmente. Aquí en el ejemplo están describiendo el clásico proceso de fenómeno de inducción. ¿En qué consiste este fenómeno de inducción? Veamos. Importante reconocerlo. Mira, aquí tenemos precisamente un inductor que tiene carga positiva. Entonces, ese inductor le van a acercar a un conductor que se encuentra inicialmente descargado. Esto quiere decir que sus cargas positivas y negativas están equilibradas. Pues bien, al acercar el inductor de carga positiva, por la ley cualitativa de la electrostática, cargas de diferente signo se atraen. Por lo tanto, esto se va a cargar negativamente. Y por supuesto, positivo al otro extremo. Ojo que va a seguir descargado. Por lo tanto, A se torna negativo, no, positivo, falso. B se torna negativo, sí. El conductor se carga. No, no se va a cargar, va a seguir estando descargado. ¿Cuándo se va a cargar el conductor? Cuando yo lo conecte a tierra. Así, ese es el símbolo, ¿verdad? Cuando tú conectes a tierra, ¿qué va a pasar? Estas cargas positivas, por la ley cualitativa, van a atraer a las negativas. Van a ir así. ¿Qué va a suceder? Que estas cargas negativas van a neutralizar a las positivas. Al final, ese conductor va a quedar con carga negativa. Claro, porque estas neutralizaron y me quedaron precisamente las que están aquí. Eso sucede cuando desconecto esta conexión a tierra. Es el famoso fenómeno de inducción. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué significa inducción? Cargar un cuerpo, eléctricamente, por supuesto. ¿Cuántas maneras hay de hacerlo? Bueno, básicamente hay tres, ¿no? Una por frotamiento, otra por contacto y la que acabamos de ver, por el fenómeno de inducción. Brevemente, al frotar dos cuerpos diferentes, los electrones de uno de ellos pasan hacia el otro, quedando ambos cargados, con signos diferentes.
el que cede electrones queda cargado positivamente y por supuesto el que recibe electrones queda cargado negativamente. Eso lo compras tú muy fácilmente cuando frotas, por ejemplo, un peine. Frotas, por ejemplo, con un pedazo de tela y luego le pones al costado papelitos y como que se pegan, ¿verdad? Esos fueron los primeros indicios que tuvo el hombre para entender este fenómeno de la carga eléctrica. En fin, esperamos haber aclarado algunas dudas entonces con respecto a este tema. El conductor se carga, no. Se va a cargar si es que yo conecto a tierra. En fin, nos vemos, cuídense. Una barra de cierto material descargada pierde 50 electrones, determinar la carga que adquiere. Entonces resolvemos mediante la siguiente idea. Carga es igual a carga del electrón por cantidad, donde n representa un número entero. Bueno, me dicen que hay 50 electrones. Número de electrones entonces n, eso es lo que representa, 50. ¿Cuánto vale cada electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí obtengo mi respuesta. 8 u 80, perdón, por 10 a la menos 19 coulombs. Si quieres expresarlo como notación científica, entonces una coma por acá y uno por allá. Le quito un 0, aquí voy para la izquierda y allá le sumo 1. Entonces se convierte en menos 18 coulombs. Ahí tienes tu respuesta. Si pierde electrones, entonces se vuelve positivo. Ocurre así con los electrones, ¿verdad? Bueno, esperamos haber aclarado algunas dudas. Volvemos con el siguiente ejercicio. Nos vemos. Chao, cuídate, hasta pronto. De electrostática, dice así: dos cargas puntuales se repelen con una fuerza de 5 newton. Si una de las cargas se duplica y la distancia se reduce a la mitad, halla la variación de la fuerza que sufren las cargas. Bueno, tenemos aquí entonces una carga y luego tenemos otra carga por aquí. La vamos a dibujar a esta distancia aproximada. Bueno, dice que se van a repeler. Por la ley cualitativa, si se repelen, es porque tienen la misma, el mismo signo, en este caso. O bien pueden ser positivos o bien pueden ser negativos, por eso se están repeliendo. A este le voy a poner Q1, no sé cuánto vale, y a este le voy a poner Q2. Y bueno, aquí tenemos una distancia, que tampoco sé cuánto es. Pero, según mi gráfico, es todo esto. Por lo tanto, tú vas a aplicar tu ley cuantitativa. Dice así: fuerza es igual a K, que es la constante de Coulomb, Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. ¿Ok? Y listo. Dejamos un rato eso ahí, porque luego me dicen que si una de las cargas se va a duplicar, o sea, vamos a tener la siguiente situación. Algo como eso. Esta carga se va a duplicar. La otra se va a mantener igual, no me dice nada, se supone que se mantiene igual. Y la distancia se reduce a la mitad. Entonces escribimos aquí D entre 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a ocurrir con la fuerza? Obviamente la fuerza se van a seguir oponiendo porque no cambia. Y esta es F con azul. A esa F que está de rojo le vamos a poner una comita aquí. ¿Está bien? Más que una comita le voy a poner mejor F1 para diferenciarla completamente del otro. Entonces voy a aplicar la misma fórmula. F1 es igual. Recuerda que esto es la fórmula. Pero ahora esta Q1 va a ser 2 veces Q1. Y le voy a poner entre paréntesis para que vea que ha cambiado. Y la otra es Q2, o sea, exactamente igual que la anterior. La distancia ahora es de medios, entonces sería distancia al cuadrado. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Aplicamos la fórmula, pero los datos han cambiado. Entonces esta F1 va a ser igual a, fíjate que este K por Q1 por Q2, y este 2 que está aquí lo voy a poner a este nivel.
En multiplicación se puede hacer eso. Esto voy a elevar al cuadrado. Sería d al cuadrado entre 4. Ahora bien, continuando con la operación, tendré aquí F1. Y fíjate que aquí tengo acá por Q1 por Q2 entre d cuadrado. Y este 4 pasa a multiplicar aquí. Eso lo sabemos por fracciones. 2 por 4. Vamos a ponerle mejor un puntito. Por lo tanto, F1 es igual. Fíjate que todo lo que está aquí es exactamente lo que está acá. ¿Y todo eso cuánto vale? F. Así que le voy a poner F. Por esto que es 2 por 4, que es 8. Por lo tanto, F1 vamos a colocar aquí. Tendría que ser igual a 8 veces la fuerza de repulsión original. Y creo que aquí ya tenemos la respuesta. Porque a ti te preguntan allá la variación de la fuerza. ¿Qué está ocurriendo con la fuerza? La nueva fuerza es 8 veces la fuerza anterior. Y aquí tenemos entonces la solución a este ejercicio. Recordar que siempre cuando tengo problemas de este tipo, tengo que darle esta forma. Esa es la idea. Darle la forma de la situación. Vamos a poner aquí inicial y luego aquí final. Le doy la forma de la inicial y luego me doy cuenta cuál es la relación que había entre la final y la inicial. Bien, chicos, esperamos que la explicación haya sido de utilidad. Dice así: un cuadro posee en cada uno de sus vértices una carga de 6 coulombs. ¿Qué carga se debe poner en el centro del cuadrado para que la fuerza resultante sobre cada uno sea 0? Aquí ya tengo un gráfico, fíjate. Es una situación clásica, ¿no? Me dan 4 cargas en las esquinas, positivo por supuesto. La que está al centro tiene que ser negativa para que haya equilibrio, si no sería imposible. Es el primer análisis que hago. Ley cualitativa. Hay dos leyes, ¿verdad? Cualitativa y cuantitativa. Primero cualitativa. Con la ley cualitativa establecemos las fuerzas. Recuerda que fuerzas son vectores y vectores son flechitas. Y trabajar con flechitas es muy, pero muy fácil. Muy bien, vamos a analizar entonces la fuerza resultante sobre cualquiera de estas cargas, porque me dice sobre cada uno sea 0. Por conveniencia yo voy a usar esta que está aquí. ¿Cuántas fuerzas van a haber? ¿Cuántas flechitas? Va a haber 4 interacciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice la ley cualitativa? Si tengo cargas con el mismo signo, ¿qué va a suceder? Se van a repeler. Pero si tengo cargas de distintos signos, se van a atraer. Eso también ocurrirá con los sentimientos. A ver. Así. Pues bien, vamos a aplicar la ley cualitativa aquí. Recuerda que van a haber 4 fuerzas, o sea 4 flechitas. Primero, los que tengan las mismas... los mismos signos, perdón. A ver. Este se va a repeler con este. Voy a llamarle a ese F1. ¿Qué te parece? Recuerda que aparecen 2 fuerzas. Ahora este con este. También se van a repeler. Por lo tanto voy a poner aquí F2. Ahora este que está aquí con este. También se van a repeler. Porque ambas son positivas. Pero va a salir por acá, por la mitad. A ese voy a poner F3. Y a ese también voy a poner F3. La cuarta vamos a poner de rojo. Fíjate, se van a atraer esta vez porque son opuestos. Esta va a ser F4. F4 y aquí también va a ser F4. Por supuesto que yo voy a analizar solamente este contexto. Las que salen de esa carga. Listo. Ya tenemos la ley cualitativa, nos ha servido de mucho. Ubicar las fuerzas. Ahora vamos con la ley cuantitativa. ¿Qué tiene que pasar para que este sistema esté equilibrado? ¿Qué quiere decir equilibrado? Que la sumatoria de fuerzas sea 0. Eso en la práctica significa que si tienes una fuerza a la derecha, tiene que haber otra fuerza a la izquierda con el mismo módulo. Si tienes una fuerza así, tendría que haber otra así con el mismo módulo. Eso es lo que significa estar equilibrado. Voy a buscar eso.
Fíjate aquí, tengo una fuerza que está yendo hacia esta dirección y la otra opuesta. Si solamente hubiesen dos, diría que tienen la misma magnitud, porque estoy en equilibrio. Sin embargo, tengo dos más, esta y esta. Pero de esas dos, sale una justamente en esa dirección, o sea, en esta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tratar de reemplazar estas dos que están aquí, las voy a poner de rojo, por una tercera que vaya en la misma dirección que la que está de azul. Entonces se anula y me va a quedar una de azul que va en este sentido, una de rojo que va por acá y otra de azul que va por allá, de tal suerte que la suma de estas dos sea igual a esta que está aquí. De esa manera consigo el equilibrio. Ese es el plan a ejecutar. Sencillo. Manos a la obra. ¿Qué me dice mi ley cuantitativa? Fuerza es igual K Q1 por Q2, ¿verdad? Bueno, vamos a poner Q1, Q2. Todo esto sobre distancia al cuadrado. Es una fórmula. Donde K es la constante de Coulomb. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9. Veamos, entonces, analizar todas las fuerzas. F1, F2, F3 y F4. Voy a diferenciar F3, voy a poner otro color, así. Bueno, ¿qué hay con F1? ¿Cuánto vale F1? Tengo que hallar todas de acuerdo a la fórmula que está ahí. Recuerda que estoy en un cuadrado, entonces en un cuadrado estas distancias son las mismas. Por lo tanto, F1 es igual que F2, creo que se aprecia claramente. F1 es K, en este caso Q por Q, de que son iguales las dos cargas, distancia al cuadrado. F2 también va a ser lo mismo. Entonces tú dices F1 es igual a F2. Acá es K, Q por Q, todo esto sobre D cuadrado. Vamos a poner lo que vale K, Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Vamos ahora con F3. Hacemos un poco abajo. Ahí está. F3, ¿cuánto vale? Fíjate que tengo que analizar estas cargas. Entonces digo K por Q, pero la distancia va a ser diferente. Mira, si tengo D y aquí tengo D, como es un cuadrado, esta distancia ahora va a ser D raíz de 2. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza 3 va a ser K por Q al cuadrado sobre 2D cuadrado. Inclusive puedo escribir así, ¿no? 1/2 K por Q cuadrado sobre D cuadrado. Donde ya sé que todo eso era F1 y F2. O sea, es la mitad de F1 y F2. ¿Y F4 cuánto es? F4 sí es diferente porque voy a analizar estas. K, Q mayúscula, Q minúscula sobre D. La distancia aquí es la diagonal, pero recuerda que estoy en la mitad, porque es la intersección de las diagonales, está al centro. Entonces D raíz de 2, que era la diagonal, sobre 2. Todo esto al cuadrado. Bueno, despejando eso, haciendo algunas operaciones ahí, me queda que cuando elevo al cuadrado raíz de 2 sobre 2 me sale 1/2. Listo, ya tengo entonces F1, F2, F3 y F4 en términos de K, de Q mayúscula y de Q minúscula. Aquí tenemos el resumen, lo más importante. Pues bien, como te había dicho, de F1 y F2 va a ser una fuerza resultante. Como son iguales, yo sé por vectores que si tú tienes, por ejemplo, dos vectores así y que valgan lo mismo, suponte que sea A y forme un ángulo de 90 grados, entonces la resultante va a ser A raíz de 2, como la diagonal de un cuadrado, exactamente igual. Si tuvieses dos vectores que son iguales, por ejemplo A y formen 60 grados, la resultante va a ser A raíz de 3. Eso es lo que tienes que saber.
y si forman 120 grados y los dos vectores tienen la misma magnitud, mismo módulo, la resultante ahora va a ser A, lo mismo que ellos. Si no, tendría que aplicar pues la ley de cosenos, ¿verdad? Así. Bueno, tediosa. Como son iguales, es muy fácil hallar. Por eso aquí me dan iguales, para que yo haga eso. Creo que esa es la idea del ejercicio. Entonces, la resultante, la voy a hacer de verde igual, va a ser f raíz de 2. O f1 o f2 raíz de 2. ¿Cuánto es eso? K por Q al cuadrado, D al cuadrado. Todo esto lo multiplico por raíz de 2. Ya sé, eso es lo que vale entonces F1 con F2, lo pongo por acá. F1 raíz de 2. Ahora sí, voy a igualar este con estos dos, por la condición de equilibrio. F4 es igual a F3 más F1, hubiese podido poner también F2 por raíz de 2 ya que son iguales. Ya está. Reemplazo. F4 es 2K por Q por K mayúscula Q minúscula sobre D cuadrado. Todo esto es igual a F3. F3 es la mitad K por Q elevado al cuadrado sobre D cuadrado más F1 es K por Q al cuadrado sobre D cuadrado, pero ahora le voy a agregar la raíz de 2. Ahora fíjate en un detalle. Puedo cancelar de esta manera si se repite el mismo factor en todos. Después la constante K también. Inclusive puedo simplificar una Q de esta manera. Y así me abrevio el paso de la factorización, que en verdad es lo mismo. Por lo tanto, aquí te va a quedar 2Q y aquí me va a quedar 1/2 de Q más Q raíz de 2. Llegado a este punto, ya puedes reemplazar lo que vale Q, porque recuerda que por dato del problema Q era igual a 6 coulomb. Esto es dato. Entonces tú dices que Q es igual a la mitad de 6 más 6 por raíz de 2. Bueno, puedes dejar 6 raíz de 2 nada más. Entonces aquí tengo 2Q. 2Q es igual a 3 más 6 raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, Q es igual a 3 más 6 raíz de 2. Todo esto entre 2 coulomb. Esa es la solución a tu problema. Haciendo un review del procedimiento. Empezamos con la ley cualitativa para encontrar las fuerzas, que son vectores, las flechitas. Luego hacemos el análisis para establecer que la fuerza resultante sobre cada uno sea 0. Finalmente hallamos el valor de las fuerzas mediante la ley cuantitativa. Fuerza es igual a constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. Una vez establecido el derrotero a seguir, que es todo esto que está aquí, todo este procedimiento, hallamos la fuerza resultante entre F1 y F2. Finalmente encontramos esta igualdad que partió desde el análisis previo, ¿verdad? Y listo, luego se resolvió el ejercicio de manera algebraica. Esta es una situación clásica de electrostática. Siempre se repite, no solamente en cuadrados, también en triángulos, equiláteros, hacen lo mismo al final. Listo. Nos vemos, cuídate, chao, hasta pronto. Bien chicos, hasta aquí el capítulo de electrostática. Bueno, la primera parte en todo caso, donde hemos analizado la fuerza electrostática. Bien, esto es solo una presentación del tema de manera superficial. Le corresponde al estudiante, por supuesto, profundizar en el mismo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Si la explicación fue útil, suscríbanse y difundan en sus redes. Un saludo
y sigan conectados a Academia Internet. Hola, bienvenidos a su curso de Introducción a la Robótica. Pero antes de comenzar con el desarrollo de robots, permítanme explicarles un poco sobre el tema relacionado a la electrónica básica y cómo armar un circuito muy básico. Soy la profesora Natalie Medina y espero disfruten este video que les he preparado. Bien, entonces, todo lo que se relaciona al control de un robot o de cualquier electrodoméstico, pues básicamente quien lo controla es un circuito eléctrico desarrollado por ustedes. Y un circuito, pues más, ustedes lo van a estar pues diseñando y en sus kits ustedes van a observar que hay distintos componentes electrónicos. Entonces, cuando interconectan esos componentes electrónicos y forman una trayectoria cerrada, en este caso forman una trayectoria cerrada, entonces ustedes van a hacer que si tienen una batería, la batería le va a proveer energía para hacer mover los electrones que trae la batería a través de todo el circuito eléctrico, a través de toda la trayectoria. Y esto entonces es, este flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica. Entonces, cuando ustedes lo interconectan, todos estos componentes, pues entonces están haciendo un circuito eléctrico. Entonces vamos viendo que cómo explicar un poco lo que es la electrónica, el circuito eléctrico, muy básico. Por ejemplo, ustedes quieren encender este foco y tienen un interruptor, es decir, abren o cierran una trayectoria, ¿sí? Pero para hacer fluir los electrones de la batería, pues necesitan ahora sí que una fuente de alimentación, es decir, por ejemplo, o puede ser una pila, una batería, ¿sí? Entonces, convencionalmente, el flujo de la corriente comienza del lado positivo, pero realmente los electrones fluyen del lado negativo hacia el positivo, porque se sienten, como son carga negativa, se sienten atraídos por un polo que tiene menos electrones, es una carga positiva, ¿sí? Pero bueno, convencionalmente los ingenieros en electrónica describimos la corriente del polo positivo al negativo. Esto pues para evitar que signos negativos y demás, entonces pues así se hizo la comunidad electrónica. Bien, la corriente eléctrica entonces si percibe que hay un interruptor, es decir, si el interruptor abre la trayectoria, entonces la corriente no va a pasar. Pero si el interruptor está cerrado, entonces la corriente pasa, fluye, y si el foco está en perfectas condiciones, entonces pasa la corriente a través del foco, ¿sí? Entonces pasa por aquí, enciende ahora sí que a este filamento y ustedes es como pueden observar que hay luz. ¿Sí? Este circuito entonces está cerrado, la corriente vuelve a su polo y vuelve a fluir todos los electrones, mientras el interruptor esté encendido. Viéndolo como en esquemático, entonces una batería la podemos dibujar con este símbolo, ¿sí? Su polo positivo, su polo negativo. Un interruptor sencillo, pues abre, cierra, ¿sí? Y tenemos entonces un foco. Como les comentaba, si quieren dibujar el circuito cerrado, pues entonces solamente cierran ahí. Entonces, la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo, como lo comento, de manera convencional. ¿Sí? Los electrones van al revés realmente. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un ejemplo, pero antes déjenme explicarles que la electrónica se rige bajo una ley que le conocemos como ley de Ohm. Y ustedes van a poder observar que tenemos por una parte a un monito que está empujando a otro monito. En este caso, el voltaje es aquel, ¿sí? Es aquella fuente de energía que me va a permitir empujar a los electrones.
Estos son los electrones en todo caso, pero hay que empujarlo. Entonces, para mí, entonces aquí, al momento de que los electrones fluyen, ¿sí? Tienen este sentido en todo caso, ya se le conoce como corriente eléctrica. Sí, en este caso todos los términos vienen de eléctrico, ¿no? Entonces es una corriente eléctrica. El voltaje puede ser entonces cualquier fuente de alimentación como una batería. Si se fijan, entonces el voltaje permite que los electrones fluyan mientras exista una trayectoria cerrada. Pero observen que hay otro monito que le conocemos como resistencia y la resistencia, entre mayor sea, menos corriente va a pasar. ¿Por qué? Porque estás obstruyendo el paso. Entonces, menos corriente vas a tener. Pero si la resistencia es muy pequeña, entonces vas a tener bastante corriente porque vas a permitir un buen paso, un paso más fácil para los electrones. Y esto entonces es la conocida ley de Ohm, en donde I viene de intensidad de corriente eléctrica, V de voltaje y R de resistencia. Observen que si, por ejemplo, la resistencia es muy grande, por ejemplo, un voltaje entre un número muy grandote, entonces, cuando divides entre un número muy grande, el número que te va a dar es muy chiquito, es decir, tiendes a que tu corriente pues sea cero porque estás dividiendo entre un número muy grande. Caso contrario, si tú divides entre nada de resistencia, entonces vas a tener mucha corriente, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones muy básicas de matemática. Bien, con esto, entonces, ya podemos platicar sobre un circuito eléctrico muy sencillo que tenga entonces una resistencia. Esta es una resistencia. Básicamente voy a decir que el valor de la resistencia se mide en ohms. Voy a decirle que es de 100 ohms. Esto es un ohm. Sí, pues básicamente por George Sigmund Ohm. Entonces, quien descubre este fenómeno de resistencia y vamos a tener una batería de, ¿qué les parece? 5 volts, ¿sí? Y es todo. ¿Cómo lo conectamos en un circuito eléctrico? Bueno, la batería, entonces, polo positivo, polo negativo, ¿sí? Si lo conecto a una resistencia, aquí estoy conectando algo que se llama en serie. Estoy conectando en serie la resistencia. Entonces, mi resistencia tiene un valor de 100 ohms. Mi batería tiene un valor de voltaje de 5 de volts, perdón. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, recuerden que entonces la intensidad era igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿cuánto va a ser la intensidad de corriente que va a estar? Solamente dividimos 5 volts entre 100 ohms. Esto me da 0.05 amper, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cambio la resistencia a 1000 ohms? Pues entonces esto se vuelve a 5 volts entre 1000. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Pues básicamente es muy parecida a la corriente, pero no, porque si tú divides entre un número más grande, quiere decir que aquí vas a tener entonces 0.005 amper y entonces es más chiquito este número con respecto a aquí. Y ahí es donde yo les explicaba que la corriente eléctrica depende, sí, del voltaje, pero también de la resistencia. Menos resistencia, más corriente. Entonces, eso es fundamental para nosotros. Bien, con esto ya estamos listos para
Diseñar circuitos muy académicos, y cuando hablamos de académico es que vamos a empezar por una tarjeta de prototipos para poder colocar esos componentes. Ubiquen esa tarjeta que tienen ustedes ahí y básicamente pues ahora sí en inglés le llaman breadboard porque pues parece como el piso de un pan de barra, y observarán que abajo del pan de barra pues tiene como ciertos orificios. Entonces también se parece a las galletas en este caso pues ahora sí que tienen orificios. Pero bueno, en muchos países también lo conocemos como tarjeta de prototipos o proto de prototype o prototype o prototipo, y board de tarjeta. Observen que tienen varios puntitos. Entonces, por ejemplo, cómo es que trabaja el protoboard? Estos 5 puntitos que ustedes tienen aquí, ¿sí? Son una sola línea, es decir, cualquier componente que conecten aquí, entonces van a poder ustedes decir que esa es su línea. Esta es otra línea independiente, esta es otra línea independiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cualquier puntito que esté de manera horizontal, 5 puntitos horizontales, es un nodo. Estamos hablando de que esto se le conoce como nodo. ¿Y eso qué significa? Cuando teníamos el dibujo de la batería con la resistencia, en este caso, por ejemplo, teníamos lo que les comentaba, perdón, aquí con el video, eh, teníamos estas conexiones. Esto es un nodo, nodo 1. ¿Por qué? Porque puedo interconectar un lado de la batería, un lado de la resistencia. El mismo cable para esta conexión. Otro lado de la batería, otro lado de la resistencia. Todo esto es el nodo 2. Entonces, este circuito voy a necesitar 2 nodos, ya sea que escoja este y escoja este, por ejemplo. De alguna manera, tengo que conectar estos dos componentes, su parte A, digamos, en un nodo, y su parte B en otro nodo, ¿sí? Pero no tienen conexión directa con los nodos siguientes, a menos que si tú pones un cable de aquí para acá, entonces todo esto se vuelve un nodo, ¿sí? Entonces ya se alarga un poco y tienes más espacio para trabajar. Y bueno, también un ejemplo, podemos decir que conectamos un foquito y tiene, por ejemplo, 2 patitas, ¿sí? Pero las 2 patitas no las puedo conectar una aquí y otra acá porque estoy hablando que es el mismo nodo. Necesito 2 nodos diferentes. Entonces, para poder hacer una trayectoria, ¿sí? Entonces, aquí va una primera trayectoria. Entonces, este foquito que más adelante lo van a reconocer como LED, se llama LED, ¿sí? Básicamente lo puedes conectar, ¿sí? Una patita, una terminal en un nodo y otra terminal en otro nodo. Eso, así se usa el protoboard. Otra cosa que tiene el protoboard es también dónde vas a conectar las baterías, porque las baterías te dan la energía, es la fuente de alimentación. Puedes conectar baterías o puedes conectar fuentes de poder fijas. ¿Dónde se hace eso? Se hace en estas hileras. Normalmente el protoboard trae hileras, ¿sí? De color rojo, color azul, en donde te dice que la roja puedes decir que es la terminal positiva de tu batería y la azul la terminal negativa de tu batería. Aquí, a diferencia de estos nodos que eran de manera individual, ahora los nodos están a lo largo del protoboard. Entonces, toda esta línea significa que si tú conectas una batería, digamos que de esta manera, ¿sí? El lado positivo, si quiere decir que toda esta línea,
toda la línea es el lado positivo de la batería. Y si tú conectas el color negro o el lado negativo de la batería, toda esta línea es un polo negativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un circuito? Bueno, pues entonces déjenme compartirles que aquí tengo un simulador y supongamos que vamos a tener un foco. Vamos a proteger el foquito, en este caso el LED, con una resistencia, ¿sí? Yo la puedo poner en cualquier lado del protoboard. El foquito o el LED también, recuerden que, pues ahora sí que, recuerden, cada terminal debe de estar en un nodo separado. Entonces, ¿cómo hago aquí esto? Bueno, supongamos que vamos a hacer un circuito muy sencillo, muy sencillo. Esto significa que lo que quiero hacer es conectar la batería positivo, negativo, una resistencia para proteger al foquito y vamos a conectar el foco. En este caso se llama LED y el símbolo de un LED es de esta manera. Entonces, esto es un nodo, ¿sí? Esto es un nodo. Entonces voy a marcar nodo 1, nodo 2 y todo acá es un nodo 3. Entonces, pues si se fijan, primer nodo, nodo 1, debe de estar batería en el lado positivo conectado con un lado de la resistencia, ¿sí? Un lado de la resistencia. En este caso, pues bueno, vamos a tener, ¿sí? Ese es el nodo 1. El nodo 2 está conectado un lado de la resistencia más un lado del LED. Y el nodo 3 está conectado el otro lado de la batería, este era el positivo, este es el lado negativo, más el LED, este era el lado positivo, el lado negativo, ¿sí? Y de eso es lo que tenemos que identificar. Y finalmente, entonces, lo que podemos hacer es el LED, cuando ustedes vean una patita más larga, en este caso es una patita más larga, es el lado positivo, o se llama ánodo en este caso, y la patita más corta es el negativo. Ustedes observaron que primero tenemos 3 nodos. Primer nodo, batería del lado positivo a una extremidad de la resistencia. Bueno, vamos a escoger una extremidad. ¿Qué les parece? Todo este nodo es la extremidad de la resistencia. Si yo pongo un cable en cualquiera de este nodo y lo paso hasta el lado positivo, ahí he creado la primera conexión. Positivo, resistencia. Luego, de ahí sigue resistencia y el lado positivo del LED. Entonces, el lado positivo del LED es este. Entonces voy a conectar un cable que se vaya directo al otro extremo de la batería. Digo, de la resistencia. Ahí va. Y finalmente, el lado negativo, el otro, el lado negativo con el lado negativo de la batería. Ese es el nodo 3. Entonces, quiere decir que ya tenemos del lado negativo al negativo y ahí tenemos un circuito que si esto lo simulamos, se va a prender el foquito. Entonces, con esto, jóvenes, terminamos y pues bienvenidos al curso. Nos vamos a ir poco a poco y bienvenidos. Gracias.